Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes de la última hora, mirando a la tensión en Europa, al surrealismo que se vive en las últimas horas, pendientes también de Donald Trump, anunciará hoy aranceles sobre los automóviles, nuevos impuestos que les contaremos en los próximos minutos, pendientes también, por cierto, de los 4 soldados desaparecidos en la frontera con Bielorrusia, pero también mirando de reojo a la imagen que ven en sus pantallas. En los próximos minutos, el presidente francés Emmanuel Macron va a recibir a Volodymyr Zelensky. En un momento en el que se habla de la coalición de dispuestos, se habla también del envío de tropas a Ucrania. Macron a punto de recibir a Volodymyr Zelensky. Pendientes de esta señal y, por cierto, mirando también a la Casa Blanca, que comenzará en los próximos minutos con declaraciones por parte de Caroline Leavitt. Empezamos mirando a Bruselas, empezamos mirando a los mensajes desde Europa. No se trata de si habrá una nueva amenaza geopolítica o climática, sino de cuándo llegará la próxima crisis y de que Europa esté preparada para ello lo antes posible, posiblemente, preferiblemente, en los próximos 2 años. Es lo que la Comisión Europea está buscando con la estrategia de preparación de la Unión, así la llaman, que presentaban este miércoles, en la que proponían una serie de acciones para reforzar y mejorar la respuesta europea a todos los niveles. Esta preparación de la Unión se trata de una serie de medidas para lanzar desde ahora mismo y hasta 2027 y que implican desde la ciudadanía a los militares, los gobiernos y las instituciones europeas. Decían en esta comparecencia, Europa debe ser más fuerte en todos los frentes y a todos los niveles de la sociedad. Es lo que subrayaba la alta representante de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas. En este sentido, la estrategia proactiva, ahora presentada, busca proporcionar una imagen integral de las amenazas que afronta la Unión Europea para preparar a los ciudadanos, aumentar la cooperación civil-militar y trabajar más estrechamente con los aliados externos de la OTAN. Es lo que esbozaba como resumen de las propuestas. Se insta a los ciudadanos asegurarse de que tienen reservas de agua, medicamentos, baterías y alimentos para subsistir al menos 72 horas sin ayuda externa en caso de crisis, ya sea una provocada por el ser humano o por la naturaleza. Dice además que las nuevas realidades requieren un nivel de preparación en Europa, es lo que indica a este respecto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Este es el mensaje que se lanza en Bruselas sobre el kit de supervivencia. Hay un estado de preparación general que aconsejamos a los Estados miembros ser autosuficientes durante 72 horas, básicamente con agua, alimentos en conserva, oleofilizados, iluminación, material de iluminación en una bolsa impermeable. En fin, no lo voy a hacer todo aquí. Hay una serie de objetos, medicamentos, documentos de identidad, etcétera. Una radio de onda larga para mantenerse comunicado. He viajado mucho a Ucrania para ver qué están haciendo, porque ellos claramente están en vanguardia, digamos, de la creatividad a la hora de reaccionar ante los atentados, los ataques. Un día para reaccionar, un día para reflexionar y sobre todo un día de miedo y de surrealismo en Europa. Quizás el punto más álgido lo hemos vivido con un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales donde nos cuentan, nos promocionan este kit de supervivencia en Europa. Este es el vídeo que más se comenta en las últimas horas. Miramos al mensaje de la Comisión Europea. It's Ajal Habib. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what is happening or not. Next, my document in waterproof pouch. A must in a rainy Brussels. Now, let's talk about lighting. I have a flashlight. If you don't forget the matches and, of course, the light. And water, of course, because water is life. And my special friend, a Swiss Army knife. 18 tools in only one knife. A must-have. And don't forget your medication. You might need it. Because you never know. And don't forget something to eat. You might be hungry, very hungry. And of course, some cash. In the middle of a crisis, cash is king. And your credit card might just be a piece of plastic, a charger and a power bank. Because a dead phone is a dead end. Playing cards, bit of distraction, never hurt anyone. And don't forget a radio. The smaller one. This is everything you need to survive the first 72 hours of a crisis.
speaking about being prepared, the EU is preparing its strategy to be sure that every citizen is safe in case of crisis. Be prepared, be safe. Un momento en el que hace falta calma y cordura en el seno de la Unión Europea, donde, por cierto, también se está hablando precisamente de una guerra en suelo europeo. En este sentido, hablaban las portavoces de la Comisión Europea, altos cargos en este departamento de crisis de Bruselas, donde ha habido algo de cordura. Han dicho que de momento no se plantean el servicio militar. Estará el mensaje. Recomendamos en absoluto un servicio militar y tampoco nos fundamos en el modelo finlandés. El hecho es que pedimos al antiguo presidente Niinistö, porque Finlandia es del todo conocida por su preparación constante, pero no es el modelo absoluto a seguir. Por eso me dio ese informe al expresidente Niinistö y llevó algún tiempo trenzar la estrategia, moldearla. Es algo un tanto diferente. Y en este contexto, Francia, Italia y España rechazan el plan de rearme de Europa propuesto por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Es lo que reporta este miércoles Político, citando a su fuente. Los tres países están rechazando un plan de la Comisión Europea para impulsar el gasto de defensa con préstamos baratos, por temor a que eso aumente sus ya pesadas cargas de deuda. Dice además que algunos países tienen serias dudas sobre la viabilidad o incluso la opción de endeudarse a esos niveles. Es lo que comenta un alto diplomático de la Unión Europea. En este contexto, Político señala que los Estados miembros más vulnerables temen que si son los primeros en solicitar préstamos de la Unión Europea podrían dar una señal de debilidad financiera a los mercados, lo que provocaría costes de endeudamiento más elevados. Asimismo, el alto diplomático europeo apuntaba que la fragmentación entre los 27 países del bloque marca una diferencia en la percepción del mercado que puede ser negativa. Dice que si no presentan la solicitud todos al mismo tiempo, el mercado establecerá el límite de lo que se puede gastar. La Comisión Europea, que además afirmaba que la retirada de todas las fuerzas rusas de Ucrania sería una de las principales condiciones para levantar o modificar las sanciones. Decía literalmente el fin de la agresión rusa no provocada, injustificada en Ucrania y la retirada incondicional de todas las fuerzas militares rusas de todo el territorio de Ucrania sería una de las principales condiciones previas para modificar o levantar las sanciones, es lo que apuntaba un portavoz este miércoles. También miramos a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, advertía a Putin de que un ataque tendría una reacción devastadora. El secretario general advertía este miércoles al presidente ruso que la reacción será devastadora tras entrevistarse en Varsovia con el primer ministro Donald Tusk, que en este clima bélico expresaba su confianza en que, llegado el caso, Polonia tendrá el apoyo de la OTAN, incluyendo a Estados Unidos. Decía, nuestras relaciones con Estados Unidos son muy buenas y muy estables independientemente de los cambios que se den en las urnas. Aún así, decía, la reafirmación del compromiso de la OTAN de defender a Polonia en cualquier situación es crucial para nosotros. Rutte confirmaba la disposición de la OTAN a defender a sus aliados, añadiendo que cualquier ataque se enfrentará con toda la fuerza de esta feroz alianza. Decía, esto tiene que quedar muy claro para Vladimir Putin y para cualquiera que quiera atacarnos. En este sentido, Rutte también hablaba sobre Donald Trump. Dice que Europa tiene miedo, quiere saber si el tío Sam está detrás o no. Escuchamos el mensaje de Rutte. Europe needs to know that Uncle Sam still has our back. But America also needs to know that its NATO allies will step up and play their full part, without restrictions and without capability gaps. It's only fair. Reassurance is a two-way street. The US commitment to NATO comes with a clear expectation that European allies and Canada take more responsibility for our shared security. También miramos a Polonia, donde el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional hablaba este martes sobre el estado actual de las reservas de munición del ejército polaco. Cuando le preguntaron cuánto tiempo podría defenderse el país de una posible agresión, aseguraba que dependiendo de cómo se desarrolle la batalla y con los niveles de reserva actuales, la defensa podría llevarse a cabo durante 1 o 2 semanas. En este sentido, señalaba que gracias a que Ucrania continúa resistiendo, Polonia podrá reconstruir el potencial suficiente para poder contrarrestar a Rusia. Decía, estamos en una fase tal que estamos aplazando esta amenaza al tiempo que estamos reconstruyendo día a día la capacidad de las Fuerzas Armadas. Contamos con que en estos 2 o 3 años que estamos ganando gracias a que Ucrania resiste, reconstruiremos el potencial hasta el punto de que podremos oponernos de forma realista a Rusia.
Mientras tanto, el Banco Central Europeo advierte de que el proyecto de rearme en Europa supone una amenaza para la inflación, clave para determinar la política monetaria. Por tanto, de cumplirse los temores del organismo, la bajada de tipos podría ser aún menor que la creada por las expectativas actuales. Unas previsiones que están siendo menos optimistas que el pasado otoño por la incertidumbre que generan los aranceles de Donald Trump. La institución comunitaria señala en su último informe mensual que, debido a sus efectos sobre la demanda agregada, un impulso del gasto en defensa e infraestructuras podría también elevar la inflación. La Comisión Europea pretende aumentar en 800.000 millones el presupuesto hasta 2029 con el fin de militarizarse ante una posible salida de Estados Unidos de la OTAN. En España esta cifra tiene que ser de al menos unos 25.000 millones adicionales, una partida que ya está poniendo contra las cuerdas a Pedro Sánchez. Pendientes también de la señal que nos llega desde París, ven precisamente la llegada en estos momentos de Volodymyr Zelensky. Mañana cumbre clave en Europa, la cumbre de la coalición de los dispuestos. Ahora llega, bueno, pues precisamente el hombre clave en estas negociaciones en Ucrania. Volodymyr Zelensky se reúne ahora mismo con Emmanuel Macron. Ven este abrazo entre dos buenos amigos, desde luego, con muchos temas que debatir durante las próximas horas, si se va a respetar o no la tregua energética, la tregua marítima, qué va a pasar con esta coalición de los dispuestos. Decía Ucrania que necesita tropas europeas dispuestas a combatir. Dice que no necesita fuerzas de paz, sino que necesita que las tropas europeas estén listas para batirse en el campo de batalla. La espera en los próximos minutos de las declaraciones de Macron y de Zelensky. Enseguida conectamos con esta señal, pero antes miramos también a Estados Unidos. Les contamos que su presidente Donald Trump se ha molestado al descubrir que el asesor de seguridad nacional Mike Waltz incluyó accidentalmente a un periodista en un chat grupal donde se discutían planes para un ataque militar, pero no fue solo porque Waltz hubiera expuesto potencialmente secretos de seguridad nacional. Trump estaba furioso y desconfiado porque Waltz tenía guardado en su teléfono el número de teléfono del editor jefe de The Atlantic desde el principio, es lo que apunta políticos, según 3 personas familiarizadas con la situación, a quienes se les concedió el anonimato para hablar de conversaciones privadas. Una cuarta persona afirmaba que Trump también estaba particularmente perturbado por el bochornoso episodio. Decía literalmente, el presidente estaba furioso porque Waltz pudiera ser tan estúpido. Decían además que un tal Waltz invitó a Goldberg a la charla, según The Atlantic. Trump hablaba sobre este escándalo en Estados Unidos, dice que van a investigar. We'll look into it, sure. I would look into it, sure. I want to look into anything like that. I would ask them. It's not really an FBI thing. It's really something having to do with security. Security, like, will somebody be able to break in? Are people able to break into conversations? And if that's true, we're going to have to find some other form of device. And I think that's something that we may have to do. Some people like Signal very much. Other people probably don't, but we'll look into it. I think. También les contamos que el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz ha dicho que Elon Musk está investigando cómo un periodista fue agregado accidentalmente a un chat grupal de Signal con funcionarios de la Administración de Estados Unidos en el que los funcionarios discutieron planes militares sensibles. El editor jefe de The Atlantic dijo en un artículo publicado este lunes que Waltz le había invitado por error a una charla con miembros del equipo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. La aparente brecha de seguridad ha suscitado críticas de congresistas de ambos partidos. Los legisladores de la Cámara de Representantes han solicitado una investigación sobre cómo se produjo la filtración y cómo la Administración va a garantizar que los incidentes de este tipo no se repitan. Elon Musk va a ser el hombre que investigue la filtración de los planes de guerra. Seguimos hablando del presidente de Estados Unidos. Donald Trump ha sugerido que George Soros y otros multimillonarios de Estados Unidos podrían estar detrás de la ola de ataques violentos contra propiedades de Tesla en rechazo a las políticas de su dueño Elon Musk. Decía Trump, creo que son parte de eso. Hay algunos de ellos que estuvieron involucrados en los juicios en mi contra y creo que posiblemente están implicados también en esto. Es lo que afirmaba en una entrevista con Newsmax, cuando le preguntaron si pensaba que Soros y otros multimillonarios cercanos a los demócratas estaban relacionados con los ataques. Además, Trump insinuaba que las acciones vandálicas podrían deberse a que Musk ha hecho un trabajo muy bueno descubriendo un enorme despilfarro, fraudes y abusos a niveles nunca vistos en agencias federales con las que posiblemente Soros tenga vínculos.
Justamente miramos también a los comentarios de J.D. Vance en el grupo de Signal, donde el número 2 llegaba a decir que los europeos son unos aprovechados. Ayer preguntaban sobre esto a Donald Trump, defendía la misma idea, dice que Europa se aprovecha de Estados Unidos. On that train, the Secretary of Defense, Pete Hegseth, and J.D. Vance, the Vice President, said that Europeans were freeloading. Do you agree with that assessment? Do you really want me to answer that? Yeah, I think they've been freeloading. The European Union's been absolutely terrible to us on trade, terrible. And as you know, NATO, I got them to pay hundreds of billions of dollars. They were way behind. And if you look even, if you look at Ukraine, so we're in for $350 billion because of Biden. Should have never happened, this war should have. También les contamos que 4 soldados del ejército de Estados Unidos han desaparecido en Lituania durante un entrenamiento y el ejército y la policía del país báltico los están buscando junto con el ejército estadounidense, es lo que informa este miércoles la Embajada de Estados Unidos en Vilnius. La Embajada informaba en la red social X de que los soldados desaparecieron en un campo de entrenamiento cerca de Pabrade, en el este de Lituania, cerca de la frontera con Bielorrusia. No especificó cuándo desaparecieron. Los soldados, todos de la primera brigada de la tercera división de infantería, se encontraban realizando un entrenamiento táctico programado en el momento del incidente. Dicen que las labores de búsqueda y rescate están en marcha. La emisora pública lituana, el RT, informaba que 4 soldados y un vehículo estadounidense fueron reportados como desaparecidos el martes por la tarde durante un ejercicio en el campo de entrenamiento general Silvestras Sukauskas en Pabrade, una ciudad ubicada a menos de 6 millas de la frontera con Bielorrusia. También miramos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado este miércoles la política de sanciones secundarias que aplicará Estados Unidos en contra de los países que compren gas o petróleo venezolano. Decía, no estamos de acuerdo en que se pongan sanciones económicas a los países. Ese es un principio de la política exterior mexicana, no solo es del gobierno que represento. Es lo que apuntaba en su rueda de prensa matutina. En esa línea consideraba que las medidas coercitivas unilaterales deterioran especialmente la calidad de vida de los ciudadanos de esas naciones. Decía Sheinbaum, no se afecta a un gobierno o a una persona, sino que se afecta a un pueblo entero. Por eso siempre hemos estado en contra del bloqueo en Cuba. Por esa razón hacía un llamado a resolver las diferencias políticas por la vía diplomática y no mediante la imposición de este tipo de medidas sancionadoras que Trump ha amenazado con aplicar no solo a Venezuela, sino también a los terceros países que mantengan comercio energético con Caracas. Miramos ahora a Rusia. Les contamos que después de 3 días de conversaciones en Arabia Saudita que terminaban este martes, funcionarios rusos dijeron que quieren un alivio de algunas sanciones antes de implementar un alto el fuego en el mar Báltico, lo que Europa ha rechazado, lo que también obstaculiza los planes de Estados Unidos de asegurar rápidamente un acuerdo más amplio. Donald Trump ha prometido que logrará un rápido fin a la guerra en Ucrania como muestra de su destreza como negociador, mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, parece estar usando esa posición pública en su contra. Es lo que apuntan algunos funcionarios europeos. Moscú parece decidido a prolongar las conversaciones y limitar su alcance para presionar a Estados Unidos, es lo que apuntaban funcionarios, según la agencia Bloomberg, que pedían no ser identificados. La decisión de Trump de vincular las relaciones con Moscú a otras preocupaciones de Estados Unidos como Irán y China también le ha dado a Putin cierta influencia. Todo esto significa que el líder de Estados Unidos puede verse obligado a tomar una decisión, es lo que apunta Bloomberg. Según varios funcionarios europeos, temen que pueda comenzar a contraatacar a Rusia o que pueda hacer concesiones cada vez más importantes a Putin para cumplir con el plazo autoimpuesto para detener los combates. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia acusaba hoy a Ucrania de violar la tregua energética anunciada en la víspera tras las negociaciones mantenidas con Estados Unidos en la capital saudí, en Riad. Decía que pese a las declaraciones públicas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el régimen de Kiev continúa sus ataques contra la infraestructura energética de Rusia, es lo que señala el comunicado castrense colgado en Telegram. Les contamos además que la misión permanente de Rusia ante las Naciones Unidas ha declarado este miércoles que Moscú está dispuesto a resolver el conflicto de Ucrania por medios militares, pero prefiere la paz. Decía hoy, gracias a los esfuerzos de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, existe una opción real de que esta decisión sea diplomática y que decenas y no cientos de miles de ucranianos comunes se salven. Por supuesto, decía, queda el escenario militar y también estamos listos para implementarlo, es lo que declaraba Poliansky, el primer representante permanente adjunto
de Rusia ante la ONU durante la reunión del Consejo de Seguridad sobre Ucrania. Anteriormente, Zelensky ha vuelto a criticar a Rusia por un ataque con drones a gran escala contra su país, menos de un día después de que Moscú y Kiev acordaran un alto el fuego parcial. Sus comentarios arrojaron más dudas sobre los tenues esfuerzos para mediar una solución diplomática al prolongado conflicto. También les contamos que el asistente del presidente de Rusia y el presidente de la Junta Marina, Nikolai Patrushev, ha enfatizado este miércoles la creciente importancia estratégica del Ártico en medio de las tensiones globales. En su intervención en el Foro Internacional del Ártico en Murmansk ha destacado la urgencia de acelerar el desarrollo en la zona ártica para salvaguardar los intereses de Rusia. Decía, el Ártico es cada vez más vital para la posición internacional de Rusia y su crecimiento interno, es lo que afirmaba un Patrushev, que además subrayaba la importancia de los proyectos económicos y de infraestructura, el mantenimiento de la soberanía sobre los territorios del Ártico y el control de la ruta del Mar Norte y continental. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha confirmado este miércoles conversaciones entre Washington y Moscú sobre los gasoductos Nord Stream. Ha valorado como interesante ver cómo Estados Unidos puede influir en sus socios europeos para no rechazar el gas ruso. Decía Lavrov, será interesante que los estadounidenses ejerzan su influencia sobre Europa y la obliguen a no rechazar el gas ruso. Es lo que decía Lavrov en una entrevista para la televisión estatal rusa, en la que tampoco ha dado más detalles del contenido de estas conversaciones. Rusia quiere que Trump influya en Europa, habla además de reanudar el gasoducto Nord Stream. Y mientras tanto, en Ucrania, el Estado Mayor ha negado este miércoles que el ejército haya roto la tregua energética con ataques a infraestructuras del sector en Kursk, Briansk y Crimea, después de que el Ministerio de Defensa ruso acusara a Kiev de atacar con drones la pasada noche objetivos energéticos en esas dos regiones fronterizas rusas y en la península de Crimea. Dice que las declaraciones del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa sobre la supuesta violación por parte de Ucrania de las condiciones del alto el fuego sobre las infraestructuras energéticas no responden a la realidad, es lo que señala un comunicado del Estado Mayor de Kiev. La nota añade que la noche pasada las Fuerzas Armadas ucranianas no atacaron con drones infraestructuras en las regiones de Kursk y Briansk ni en el territorio de Crimea. Mientras tanto, Zelensky condenaba este miércoles el último ataque con drones a gran escala de Rusia contra Ucrania, que tuvo lugar poco después de que ambos países acordaran un alto el fuego parcial. Decía Zelensky que lanzar ataques a gran escala tras las negociaciones del alto el fuego demuestra de forma evidente a todo el mundo que Moscú no avanza hacia una paz duradera, es lo que subrayaba el jefe de Estado ucraniano en una publicación en Telegram. Zelensky instaba una vez más a la comunidad internacional a ejercer más presión sobre Rusia, insistiendo en que Estados Unidos debe fortalecer sus sanciones. Precisamente en este sentido, Ucrania dice que necesita una contribución seria de Europa con tropas listas para el combate, no fuerzas de paz, después del fin de las hostilidades con Rusia, es lo que afirmaba este miércoles a un asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Decía, no necesitamos una mera presencia para demostrar que Europa está presente, es lo que apuntaba Igor Sovka, uno de los negociadores de Ucrania. Decía, no es la cantidad lo que importa, sino también su disposición a combatir, su disposición a defender, su disposición a estar equipados y su disposición a entender que Ucrania es parte de la seguridad europea. І іншої цивільної інфраструктури. Але, тим не менш, вже хороший результат, якщо не будуть завдаватись удари по енергетиці. Pendientes de Volodymyr Zelensky, pendientes en los próximos minutos de su comparecencia junto a Emmanuel Macron. Hoy el foco está puesto también en Donald Trump, estos aranceles que anunciará sobre los automóviles. Europa espera que sean del 20%. Vamos a escuchar las explicaciones de la Casa Blanca. Conectamos con Caroline Leavitt.